Hace 2 años tuve el gusto de conocerla, era prácticamente un boom en los medios de comunicación porque fue invitada a dar una charla TED, de estas charlas tan interesantes, y ella habló de qué tienen los pobres en la cabeza. Y a partir de ahí comenzó una muy interesante carrera. Estoy hablando de Mayra Arenas, que está con nosotros. Gracias, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Te voy muy bien, quiero Bueno, decirte. muchas gracias, vos también. Muchas gracias, el paso del tiempo te ha hecho muy bien. Muchas gracias. Viste, uno sospecha que todo el mundo sabe quién es uno y no está bien. Así que casi que hago un repaso No, de... obviamente que no. Contame quién es Mayra, quién sos. Bueno, primero que nada, laburante argentina. Viví en la pobreza muchísimos años. Me hice conocida por contar que nunca había entrado a un baño. Prácticamente con esa anécdota he robado de una manera fenomenal. La verdad es que ya es abuso lo que estoy haciendo. Pero bueno, empecé a contar quizás muchas cosas que no eran contadas en primera persona. Porque bueno, en televisión siempre tenemos como pobres de mentirita, ¿no? O pobres de la ficción, que en general son medios poco creíbles, por lo menos para los que conocemos la pobreza. Bien estereotipados, ¿no? O sea, una Muy cosa... estereotipado. Está el pobre héroe que cruza el monte para educarse arriba de una víbora si es necesario, y está el pobre villero marginal, agresivo, peligroso. En el medio no hay nada, no hay pobres que laburan, que se la rebuscan, no hay pobres normales que se enamoran, que tienen una vida común, que tienen redes sociales. Así que bueno, la charla TED sin duda fue Una explosión. una explosión. Que Contame porque me parece súper interesante e inspirador. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar naciste? Yo soy del Bajo Rondó de Bahía Blanca. Sí, crecí ahí y en Villa Caracol, digamos, son esos dos los lugares en los que crecí. Y noroeste, o sea, todos barrios picantes de Bahía Blanca, sí, muy pobres, muy violentos. ¿Cómo era tu casa donde naciste? Un espacio de 4 metros cuadrados. No cabíamos parados, no podíamos estar parados. O sea, solamente podíamos estar arriba de la cama. Porque estaba la cama, estaban los muebles, estaba la garrafa o la mesa con la garrafa en la que cocinaba mi vieja, y en el medio había un cuadradito en el que cabía mi vieja parada. Y ahí estaba tu vieja y quién más. Mi vieja, mis hermanitos y yo. ¿Cuántos hermanos? 3. O sea, fueron viniendo con los años. Yo soy la mayor. Vos sos la más grande. Yo soy la mayor. ¿Y papá? No. Somos todos de distinto padre y todos padres ausentes. ¿Y mamá qué hacía? Y mamá qué hacía, y bueno... Lo que podía. Lo que podía, hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Viste que uno por ahí toma nota. Yo tomé nota que era hijo inmigrante grande, a pesar que mi viejo, en mi casa se hablaba italiano y toda esta historia, pero hay un momento en el que vos tomás nota que sos un hijo inmigrante. ¿Cuándo tomaste nota de que eras integrante de la clase pobre? Cuando me cambiaron de escuela en segundo grado. Esto lo he contado, digamos, yo fui a primer grado a la escuela que iban todos los del barrio. Por un problema de violencias que tenía, me cambian de colegio, y como castigo mi abuela me manda a una escuela que quedaba a 30 cuadras. Y esa escuela era una escuela de clase media, así que ahí conozco otro mundo, que para mí eran millonarios. Hoy me doy cuenta que eran gente de clase media laburante, pero bueno, ahí te cae la ficha que sos pobre. ¿Qué crees que creemos los que hemos tenido la suerte de tener algo más, que son los pobres? ¿Cuál es tu mirada sobre los que cuando definimos pobreza estereotipamos la cosa? No, a ver, más allá de trabajar en esos prejuicios que existen un montón, también hay un montón de prejuicios con una base real, digamos, del choque cultural que existe del pobre con el no pobre. Pero digamos, una de las cosas que más me preocupa a mí, o que más me interesa a mí, es contar lo difícil que es para el pobre. Yo lo cuento de mi lado, lo difícil que es para el pobre cuando sale a la vida, ¿no? Porque vos no sufrís discriminación en tu villa o en tu entorno, ¿me entendés? Claro. No sos el pobre de nadie, o sos el pobre del de al lado, que es más, te da más o menos lo mismo porque está igual que vos. La discriminación empieza cuando vos querés entrar a lugares en los que la sociedad no espera que entres. Cuando vos querés empezar a meterte en lugares donde no está previsto que vos estés ahí, y ahí empieza el choque. Cuando vos empezás a tener laburos que no están pensados para vos, o que tu prototipo de aspecto o tu dirección o lo que sea que te estigmatice, o que vos tengas que esto te manda al frente con que sos pobre, digamos, ahí es donde empezás a pasarla mal, y por eso es difícil. Recuerdo de
hacer algo, entrar a un lugar que no se espera que vos entrases siendo una mujer pobre? ¿Cuál es No, no solo eso, te digo un poco más. Me preguntaban de qué trabajaba y cuando yo decía de qué trabajaba, yo empecé a trabajar a los 16 años bien. O sea, empecé a los 13, cadetería, limpieza Todo. por día, miseria. A los 16 empiezo a laburar, a cobrar por mes y a los 18 empiezo a tener un poco de trabajos mejores. Entré a una fábrica de zapatillas, bueno, me convierto en empleada, digamos, en blanco, que era el sueño quizás. Y que a mi mamá le pregunten, ¿tu hija trabaja? Ay, ¿de qué trabaja? ¿Limpia? Y, ¿entendés? O sea, El siempre lugar de pertenencia es la otro. vara bajísima, siempre la vara bajísima. Es como que se espera muy poco del pobre. Y además de eso, de la vara que tienen los demás, vos cuando empezás a laburar bien, tenés tres grandes problemas. El primero, y el más grave, es que tengas la edad que tengas, si seas el personaje de la familia que seas, vos te convertís en padre de tu familia. El pibe que sale de la pobreza se convierte en padre de sus padres, ¿entendés? Automáticamente cae esa mochila sobre vos, porque, a ver, desde el momento que tenés un buen laburo, ¿qué? ¿Te vas a olvidar de que tus hermanitos necesitan zapatillas o de que tus viejos necesitan tal o cual remedio o para comer? O sea, ese es el primer problema. La salida no es rápida, no es directa, no tiene pase libre, porque atrás hay toda una mochila y un cúmulo de necesidades que te convierten ahora en el responsable de esa familia y por lo tanto tu sueldo, sea el que sea, se vuelve así de chiquitito. Si no tenés una salida integral de los integrantes de una familia y recae todo sobre uno, a menos que ese uno tenga un sueldo millonario, que no pasa porque los trabajos a los que accedemos no son en general tan generosos, lo que ocurre es que es muy lento. Y después tenés otros dos grandes problemas. El primero es el de la changa o el del laburo por día. La mina que limpia, el tipo que te corta el pasto, cualquier laburo que se cobre por día, el ayudante del contratista. Y ese tipo o esa tipa nunca cuentan con un grueso de plata para decir, bueno, este es mi sueldo, ¿entendés? Todos los ingresos que tienen son por día, son chiquitaje, y esa persona nunca cuenta con una cartera como para decir, esto es para pagar la luz, esto es para tirar hasta tal día, esto es para tal cosa. Entonces, se forma una economía de la supervivencia prácticamente en la que nunca se pueden adquirir bienes valiosos, por ejemplo, ni hablar de acceder a una tarjeta de crédito, acceder al crédito, obvio que es imposible, acceder a cosas de más valor, ¿entendés? Todo lo que vos accedes es para sobrevivir. Y el otro problema es cuando empezás a cobrar por mes. Cuando vos empezás a cobrar por mes, más allá de que hay una falta de educación financiera, que en mi opinión se le debería dar mucha más bolilla desde el Estado a la educación financiera, a la economía doméstica, a la administración, pero además hay una parte sentimental. Vos de repente estás cobrando un sueldo y estás adelante de una plata en la que no estás acostumbrado a estar. Entonces hay una desesperación por el goce instantáneo. El pobre cobra y manda a los pibes a comprar una coca y se hace un asado. Es interesantísimo porque muchas veces se juzga, ya juzgar es complicado, se juega, y cobró y se la gastó toda en... Cobró y se la deliró. Claro, se la quemó en la llanta, en la zapatilla. Es que a ver, obviamente, desde un punto de vista frívolo o financiero o hasta racional, si querés poner una palabra sin tanto peso moral, tenés razón cuando juzgas eso. Ahora, desde el punto de vista emocional, sería la última persona en juzgar eso, porque imagínate que yo, cuando tenía 14 años y tenía a mi hijo, hasta me costaba comprarle un postrecito y no comérmelo yo. Porque, a ver, era toda una infancia de no haber comido nunca nada que me gustaba y de repente cuando tenés acceso es muy difícil el control. A ver, el pibe que nunca tuvo un mango y que de chico soñaba con un alfajor o con una hamburguesa, hoy en día tiene sus últimos 1000 mangos en el bolsillo y capaz que no puede aguantarse ir a un McDonald's. ¿Con qué soñabas? Lo que a mí me generaba el hambre, el malestar físico que genera el hambre, te ocupa tanto la cabeza, te ocupa tanto el cuerpo, te genera como unas náuseas, como una desconcentración general que se vuelve como hasta un estado de sopor. O sea, yo me acuerdo de acostarme a dormir, intentar soñar que comía. Entonces, es como, no quiero decir que como que estás como drogado,
pero es como un estado de sopor en el que haces todo lo posible para imaginarte que comes y para sentirlo. Entonces es muy duro cuando desde afuera se habla de el hambre o se habla de una manera tan frívola, porque imagínate que la persona que está pasando por esa situación está tan desbordada, está tan anémica, está tan ocupada con su propio cuerpo, en el sentido más descarnado que se te ocurra, que es muy poco lo que te puedes preocupar por el futuro, o es muy poco lo que te puede entrar en la cabeza por el futuro. No digo que sea imposible, porque siempre el sueño está, porque siempre los proyectos están, porque siempre el salir a patear la calle está, pero el gran problema de los que pasan hambre y de los que caen en la marginalidad es que esa pilleza que vas adquiriendo cuando pasas hambre, porque el hambre también te va poniendo pillo y la calle también te va despertando ciertas cosas en las que con el trato con la gente te das cuenta de muchas cosas, pero ese capital cultural que vos adquirís solamente te sirve para sobrevivir en la pobreza. ¿Cuál fue la suerte que tuve yo? Bueno, mi abuela me llevaba a la casa de sus patronas, a los 7 años entré a una escuela que era de clase media, y entonces ahí empecé a robar literalmente ideas, a robar modales, a robar costumbres y a darme cuenta de que cuando me comportaba de tal manera o hablaba de tal manera o con ciertos modales, la gente adulta me trataba de otra manera y conseguía otros beneficios. Caen lugares comunes, Mayra. No laburan porque no quieren. Sí, claro. Es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas. La realidad es que el no laburan porque no quieren se basa, para mí, prácticamente en el odio y en el desconocimiento. Odio y desconocimiento. Para mí es odio y desconocimiento. A ver, no digo que no exista gente que no quiere laburar. Bueno, claro. Sí, estas generalizaciones son obvio. A ver, lo que yo digo es, vos vas a una villa o a cualquier barrio pobre a las 7 de la mañana y las colas esperando los colectivos para ir a laburar, sacando este año de pandemia y lo que estamos enfrentando, es una cola de toda la cuadra. O sea, la cantidad de gente que se moviliza de un sector a otro, en general desde los sectores pobres a los sectores más ricos por una cuestión lógica, es brutal. Entonces es una cuestión de mirar la realidad. A ver, ¿quién limpia la mugre de las grandes mansiones? Es gente pobre. O sea, ¿quién corta el pasto de o todos los trabajos que se te puedan imaginar? Entonces, hay una realidad que está pasando y es que hay una generación muy joven en muchos barrios muy pobres de acá del AMBA, que es verdad que está costando que encuentren lo que quieren hacer con su vida. Y esto lo tengo que decir porque no me puedo hacer la boluda con esa realidad, ¿sí? Hay barrios del AMBA, porque cuando vos me entrevistaste yo vivía en Bahía Blanca. Claro, me acuerdo. Ahora yo vivo en el conurbano. ¿Dónde vivís ahora? En Caseros, en Villa Bosch. Y milito en Fuerte Apache, que está ahí a 30 cuadras. Entonces, una cosa somos los villeros de Bahía Blanca y otra cosa son los villeros del conurbano. Entonces, hay un montón de cuestiones culturales, hay un montón de cuestiones de violencia y de persecución y de todo lo que vos quieras aunar y que hacen a una persona o a un conjunto de personas que se vuelven diferentes. Entonces, he recorrido villas de acá de Buenos Aires en las que hay muchísimos inmigrantes. Los inmigrantes tienen determinados trabajos, entonces los jóvenes argentinos no quieren tener esos trabajos, porque sos asociado a ser boliviano, paraguayo, peruano, y eso es denigrante. Descalifica. Eso descalifica. Primero tenés ahí un disvalor cultural de por qué tener un trabajo de extranjero supuestamente es denigrante o te rebaja. Y segundo, tenés el problema más grave, que es que hay un montón de pibes que no quieren trabajar de ciertas cosas y que de otras cosas en el corto y mediano plazo no van a conseguir y no se está viendo. No se está viendo como problema cultural, no se está viendo como problema económico y no se va a resolver si no lo juntas. Otro lugar común. Son pobres y tienen tantos pibes. Sí, bueno, eso es algo muy doloroso que enfrentamos. A ver, la realidad es que no es deseable que haya niños en la pobreza. No es deseable. En la charla TED, que es una charla absolutamente simplificada, porque son 12 minutos y obviamente tuve que resumir un montón de cosas, más encima que a mí no me gustan las charlas TED, o sea, las detesto con toda mi alma, pero bueno, tampoco soy boluda y en su momento había que aprovechar esa oportunidad. Más vale, obviamente, bienvenido sea.
obviamente. Pero a ver, esto de en 12 minutos te vendo una receta que va a cambiar el mundo, no sé, para mí es un poco un cuento infantil. Pero ahí en esa charla hablé de que el pobre tiene hijos porque es lo único que puede tener. En realidad hay muchos otros factores. Sí creo que en la cuestión marginal hay algo de eso. Hay algo de propiedad y hay algo de son mis hijos y con mis hijos hago lo que quiero y ¿me entendés? Hay un sentimiento Como un así. proyecto. O sea, primero esto que vos decís, la pertenencia es fea la palabra. No hablo de pertenencia como una cuestión material, pero es mi hijo, es algo Obvio. propio que puedo concebir literalmente. No, pero aparte, cuando vos sos joven y todavía no tenés hijos, vos imaginate que yo nunca fui joven y no tuve hijos. O sea, nunca fui una mujer sin hijos, ¿entendés? Pues yo lo tuve a los 14, entonces, después de tener a mi hijo, seguí creciendo 15 centímetros más. Entonces, imagínate que para mí no hay vida sin hijos prácticamente, no me acuerdo. Pero lo que vos sentís cuando vas a tener un hijo es, pasás a ser madre. O sea, ya no sos chico, porque Claro. ser chico en la pobreza, de última, vos salís a pedir, salís a jugar a la calle, salís a hacer tus pillerías, tenés algo de ver al mundo como lúdico, por más duro que sea el mundo. Pero cuando sos adolescente, hay un limbo ahí entre la niñez y la adultez, que es el limbo del horror. A ver, ¿dónde están los adolescentes marginales? Ahí. ¿Entendés? Entonces, tu cabeza, primero sabes que ya no vas a poder volver a ser chico. Salís a pedir, nadie te da un mango, porque los adolescentes no le dan lástima a nadie. Al contrario, hasta dan un poco de rechazo, la gente te trata muy mal. Te da vergüenza también, porque ya sos adolescente y ya tenés otro sentido de la identidad. Entonces, ¿tu desesperación cuál es? Hacerte adulto de repente. Y en ese hacerte adulto de repente, bueno, y va a depender de lo que vos hayas visto, de tu esquema de valores, y si vos estás desesperado por hacerte adulto y justo absorbiste un esquema de valores en el que la forma de ser grande es laburando, bueno, vas a buscar laburo. Pero nadie le da laburo a los adolescentes. Es como que los adolescentes trabajen es malo, malísimo. Hay una idealización de que el adolescente tiene que estar en la escuela estudiando y divirtiéndose. Mientras que la realidad no es nada idealizada y ese adolescente que quizás quiere empezar a acceder a un mundo y quizás si accediera a ese mundo no dejaría la escuela, como sí la va a Claro. dejar si no lo metes en ninguno de los dos lados, no sabe qué hacer. Entonces Muy muchos tenemos interesante, hijos. muy interesante el planteo que hace. Y en el medio, en esa adolescencia, niñez irrecuperable, adultez que no llega porque no está llegando, aparecen cruces no fáciles. Droga, prostitución. ¿Qué te pasó en tu historia? ¿Con el cruce de la droga? Yo en ese sentido soy bastante... A ver, cuando yo era chica, la iglesia del barrio tuvo mucha influencia en mí, en el sentido que yo vivía prácticamente en la iglesia porque era la que te daba la leche, la que te daba la ropa, la que te daba todo. Entonces, además de una contención, hay una carga moral o de valores que me inculcaron y que, bueno, qué sé yo, no tomé alcohol jamás en mi vida, o debo haber probado, no sé, 3 o 4 veces en mi vida, jamás me drogué, jamás vi droga, no sé, jamás fumé. O sea, en ese sentido yo en lo personal. Pero a ver, a cualquier chico que vive cualquier situación en el que ve que los grandes se drogan, que los grandes toman alcohol, y cuando ves chicos chiquitos tomando cerveza, y lo peor es que capaz no son tan chiquitos, pero viste que los chicos pobres son como más bajitos que el resto. Viste, un chico de 13, 14 años de mucha pobreza, capaz que parece de 10, 11. Entonces, ves a una criaturita tomando alcohol o fumando y es una cosa que te destruye. Por eso, para mí es fundamental empezar a tomar decisiones en serio de qué vamos a hacer con los adolescentes, si se los vamos a incluir en algún lugar en serio en el que les interese estar y sobre todo que les sea productivo estar, Claro. porque si no los estamos mandando a la marginalidad. A ver, creo que hay un discurso del odio contra la Argentina, contra la pobreza argentina. Hay mucha gente de clase media que siente resentimiento por no haberse hecho millonaria y siente que este país les debe algo, entonces se siente más que este país. No estoy hablando de la clase media en general, estoy hablando de una Un sector, minoría. claro.
Entonces hay mucho resentimiento de todos contra todos, de pobre contra no pobre. A ver, para el que es pobre, alguien que gana 40 o 50 lucas es rico, es un millonario. Y para el que gana 40 o 50 lucas, el que es millonario es el que gana más de 100 o 150. Y la verdad es que, no sé, me parece ridículo caer en cosas sentimentales. Por suerte no me dejo atrapar por eso, no sé, soy más de lo racional y soy más de pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que tanto odio, por lo menos, si no lo vas a aplacar, que sirva para algo? Porque el resentimiento es un gran motor. Y yo cuando estoy en comedores y estoy en lugares sociales donde veo que hay resentimiento y donde veo que hay bronca, lejos de calmarla, la utilizo para que los chicos compitan entre sí, para que compitan contra sí mismos. Los que tienen familias que no los motivan, los invito a que le tapen la boca de alguna manera a esas familias que no motivan y que arrastran para atrás. Entonces, el resentimiento para mí te va a servir como herramienta si lo sabes llevar. Tengo la suerte de que ya no lo necesito yo. En algún momento tuve. ¿En algún momento sí? Sí, sí. ¿Y contra qué estabas especialmente resentida? Y sufrí, sobre todo cuando era menor de edad, mucho negreo, mucha explotación laboral, mucho... A ver, hay una realidad y es que en la teoría económica, si vos agarrás un manual de economía, una persona es libre de aceptar un trabajo o no. Si le parece que pagan poco, simplemente no lo acepta. Ahora, cuando vos no tenés para comer y cuando vos tenés que pagar el alquiler o cuando tu hijo tiene que comer, la realidad es que vos aceptás lo que haya. Y existen muchas personas que se aprovechan de esa situación. Por lo tanto, para muchas de esas personas es conveniente que exista gente en la miseria. Porque mientras vos tengas un cierto caudal de gente en la miseria, vas a poder pagar lo que vos quieras pagar, porque esas personas van a trabajar por lo que sea, porque el estómago te corre y no sabe de derechos laborales ni de empoderamiento, digamos, en términos de discusión académica, y todo eso. A ver, tenés que morfar, te ofrecen algo, eso que genera un círculo de inestabilidad. ¿Por qué? Porque te explotan acá un tiempo y decís, bueno, aguanto un mes hasta que cobro, después agarras otro laburo que es por día, después lo que hablábamos hoy, de que económicamente el pobre nunca puede crecer porque tampoco nunca accede al crédito, nunca accede a compras grandes. Entonces, todo se vuelve un círculo que apenas te sirve para sobrevivir en la pobreza. Ninguna de las herramientas, o muy pocas de las herramientas, te sirven para decir, bueno, este capital me va a servir para salir de acá. ¿Qué te pasa cuando ves tomas de tierras y la discusión que se da? Bueno, es muy llamativo cómo se criminaliza quizás la caída en la marginalidad. Porque cuando vos vas cayendo de clases sociales, cuando vos ya no tenés a dónde irte, ya no hay suegra, ya no hay madre, ya no hay nada, porque la pobreza también genera una combustión que divide o aúna a la familia. Si tenés suerte quizás la une más, pero la mayoría de las veces hay muchos problemas. Ahora, si vos te vas a dormir abajo de un puente o abajo de la entrada de un banco, no sos un delincuente. Entonces, irte a un colchón abajo de un puente no es delito. Ahora, irte a un pedazo de tierra que está vacío, sí lo es. Entonces, no sé, yo no me parece que sea la manera, quizás la toma de terrenos, no me parece lo más adecuado, no me parece lo más justo para los millones de argentinos que son pobres, que son laburantes, pero sin embargo no salen a tomar tierras. Pero sí creo que si Argentina no cambia la imposibilidad del acceso al suelo, porque si vos me decís son los marginales los que no pueden acceder al suelo, bueno, es una cosa, pero los pobres tampoco pueden. Y te digo más, la clase media tampoco puede. Los pibes viven hasta los 30 años con los padres, los pibes de clase media, y cuando se van de lo de los padres, se van a alquilar un monoambiente del tamaño de una ratonera y de esa manera planifican o en eso planifican su vida. Entonces, nadie accede al suelo en la Argentina y es el 8º país más grande del mundo. Ni la clase media puede acceder al suelo. ¿Sentís que, me quedé mucho con esto de que sentís que hay un odio de clase? Que Sí. académicamente se podría decir odio de clase. Háblale al que odia, al que te odia. ¿A mí? Y por ser pobre, por haber sido pobre, por lo que representás. Sí, a ver, al villero con hijos, al villero que tiene hijos, al villero que tiene DirecTV. Creo que, a ver, para mí hay algo natural. Siempre hablo de nuestra parte, no sé si hablo tanto de la otra. Y es que el villero muchas veces también odia al otro. ¿Entendés? También hay un rechazo. Entonces yo lo que creo que existe
es que la escuela pública antes tenía la función de juntar a las clases sociales porque era la escuela en la que se iba y a la que iban todos. Entonces todos eran más o menos parecidos y la escuela igualaba de alguna manera a las distintas clases sociales o a los hijos de del patrón, del carnicero, del empleado. Eso se fue abrechando, estoy inventando palabras. Es linda, es una linda palabra. Se fue abrechando, se fue distanciando. Agrietando, sí. Sí, entonces las escuelas de barrios pobres solamente van los pobres. Incluso los pobres que acceden a buenos trabajos mandan a sus hijos a las escuelas que quedan lejos, porque no quieren que sus hijos vayan a esas escuelas porque saben que van a tener más oportunidades juntándose con los otros chicos, aprendiendo los modos, las aspiraciones y las costumbres de los otros chicos y no las de los del barrio. Entonces, si la escuela pública perdió eso y si los chicos ya perdieron eso, vos estás criando en un mismo país gente que es completamente distinta. Total. Las clases son completamente distintas, son desconocidas.